Dice así la palabra de Dios. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Muchachos, esto es bien importante lo que les quiero compartir en el día de hoy. Guys, this is something so important that I want to share with you today. Dice la Biblia que después de tener a Set, él vivió 800 años más. The Bible says that once he had Seth, he lived for 800 years more. Y que tuvo hijos e hijas. And then he had a boy and girl children. Nosotros hoy en día tenemos una vida reproductiva aproximadamente de 20 años. And now us as humans, we have a life where you can reproduce for about 20 years. Y en 20 años una persona puede tener hasta 12 hijos. And in 20 years, somebody can have about 12 kids. Yo puedo contarles de personas, de abuelas que tenían 12 o hasta 13 hijos. I can count or recall grandparents who had about 10 or 12 A lo mejor si children. usted se pone a pensar en alguien, encontrará que alguien de sus familiares antepasados tuvo hasta 15 o hasta 16. Maybe if you start thinking, you could think you have a relative that maybe had 15 or 16 En una kids. vida reproductiva de unos 20 años nada más. And it's a life of reproduction of about 20 years. Imagínese, Adán vivió 800 años más. And imagine Adam lived 800 years. O sea, en total Adán vivió 900 años. So in other words, Adam lived about 900 years. Voy a poner aquí algo bien importante. I'm going to put something here so important. Adán nació en el año 1. Adam lived, he was born in the year 1. Murió en el 930. And he died. Y el total de años que él vivió, ¿cuántos años fueron? 930 años. And he died in 930, so he lived 930 years. Si usted sigue leyendo todo el capítulo del libro de Génesis 5, And if you keep reading chapter 5, nosotros vamos a encontrar las generaciones de Adán. we're going to find the generation of Adam. Yo lo resumí un poco y se lo puse aquí y lo voy a poner en un cuadro para que usted lo entienda. I summed it up for you guys, but I'm going to put it here just on a table here so you guys can see it. Adán tuvo a Set. Adam had Seth. Y Set nació en el año cuando tenía 130 años Adán. And Seth was born when he was 130 years old. Y dice la Biblia que Set murió en el año 1042. And the Bible says that Seth died in the year 1042. En total Set vivió 912 años. And in total, Seth lived 912 years. Léalo en su Biblia si usted tiene el capítulo número 5 abierto. Read it in your Bible if you have it open. Yo no quiero engañarlo. I don't want to deceive you. Set tuvo a Enos y Enos nació en el año 235. Seth had Enosh, and he was born in the year 235. Murió en el año 1140 And he died in the year 1140. y vivió 905 años. And he lived 905 years. Después Enos tuvo a Cainán. And then Enosh had Canaan. Y Cainán nació en el 325. And Canaan was born in the year 325. Murió en el 1235 He died in 1235. y vivió 910 años. And he lived 910 years. Ya voy a llegar al punto, el que más me interesa, muchachos. And I'm about to get to the point of what interests me the most. Después Cainán tuvo a Mahalalel. And then Canaan had Mahalalel. Nació en el 395, And he was born in the year 395. murió en el 1290 He died in y 1290. en total vivió 895 años. So he lived 895 years. Mahalael tuvo a Jared Mahalalel had Jared. y Jared nació en el 460 And he was born in the year 460. y murió en el 1422 And he died in the year 1422. y en total vivió 962 años. And he lived a total of 962 years. Luego entonces Jared tuvo a Enoch, And then Jared had Enoch, nuestro personaje principal. our principal person we're talking about today. Enoch nació en el 622. He was born in the year 622. Murió en el no murió. He did not die. Fue raptado en el 987 He was raptured in 987. porque solo vivió 360 y algo de años. Ahorita lo vamos a leer. Because he only lived about 300. We're about to read it now.
Es más, aquí aparece 365 años vivió. So there we go, put 365 years. O sea, exactamente los días de un año, ¿no? So if you look exactly the Muy days of the year, interesante los números. and it's so interesting the Entonces van a numbers. aprender algo muy importante en el día de hoy. You're going to learn something so important today. Después entonces Enoc tuvo a el hombre más viejo, al que vivió más en la tierra. ¿Cómo se llamaba? Then Enoch had the person that lived the longest, the oldest person. What was his name? Matusalén. Methuselah. Nació en el 687 He was born in the year 687. y entonces él muere en el 1656 So, and he dies in 1656 porque fue el más viejo. because he was the oldest. ¿Cuántos vivió Matusalén? So how many years did he live? 969 años. 969 years. Matusalén tuvo a Lamec Methuselah had Lamech, y Lamec nació en el 847. and Lamech was born in the year 847. Murió en el 1651 He died in 1651, y vivió 777 años. and he lived 777 years. Finalmente, con este terminamos. Finally, we end with this. Noé. We have Noah. Lamec tuvo a Noé. Lamech had Noah. Noé nació en el 1056. Noah was born in the year 1056. Murió en el vivió 950 años. And he lived 950 years. Y algo bien importante. And something so important. Aquí viene el diluvio. From here, we have the flood. Okay. Muchachos, yo me llevé 5 minutos para escribir esto por algo que es bien importante. Guys, I spent 5 minutes to write this for something so important. Pongan mucha atención a lo que vamos a leer en el versículo número 21. Ahora sí vamos a las pantallas, hijo. Listen very carefully about what we're going to read here on verse 21. Porque nuestro personaje principal es Enoc. Because the principal person we're talking about is Enoch. Esta versión que tenemos acá en las pantallas, hijos, para la próxima la cambiamos. Todo el mundo tiene el 1960, ¿ok? Reina Valera 1960. Por hoy lo vamos a leer así. Es diferente. Y vivió Enoc 65 años y engendró a quien tuvo. Enoc tuvo a Matusalén. So who did Enoch have? He had Methuselah. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Vamos al siguiente versículo. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos, cámbienle más rápido, hijos, vamos rápido. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, Cham y Jafet, o a Sam y Jafet. Y ahí termina el capítulo de número 5 del libro de Génesis. And there, chapter 5 of Genesis, that's where it ends. Muchachos, ustedes me preguntarán: ¿y para qué queremos saber todo eso, pastor? So you might ask me, so pastor, why do I want to know all that? A nosotros, ¿qué nos interesa cuánto vivieron estos hombres? Qué envidia, ¿no? Why do I care how old these guys lived? It's something to envy, right? Hoy en día, si vivimos a 80 o 90 años, ya es una gran bendición. Now, if we live to 80 or 90 years old, that's a great blessing. Pero estas personas vivían más de 900 años. But these people lived for over 900 years. El que vivió poquito fue porque le fue mejor, se fue al cielo directo sin ver la muerte. The one that lived the least, it was even better because he didn't face death, he went to heaven. Y el más viejo fue Matusalén. And the oldest was Methuselah. Incluso, muchachos, esto es bien interesante notarlo. Cuando Adán estaba vivo, It's nice to point out that when Adam was alive,
todavía alcanzó a ver el nacimiento de Lamec. He was still able to see the birth of Lamech. O sea, Adán ya estaba viejito, pero alcanzó a ver cuando nació Lamec. In other words, Adam was already old, but he was able to see the birth of Lamech. ¿Verdad que es interesante todo eso? Yeah, that's pretty interesting, right? Ya sé, el hijo de Adán también, él alcanzó a ver, todavía casi alcanzaba a ver a Noé. So if you look, even Seth is the one that was born there. He was able to see almost. O sea, es interesante que vivían casi al mismo tiempo debido a toda la edad que vivían ellos. It's really interesting to see how they almost lived all those years and be able to see each Yo other. le saqué este cuadro a propósito por una razón. I took out this table here for a specific reason. Todos estos hombres que nacieron antes de Enoch, All these men that were born before Enoch, de ninguno de ellos se habla que buscaron de Dios. none of these people, the Bible talks about seeking God. Ninguno de ellos dice la Biblia que empezaron a conocer de Dios. The Bible doesn't say that they got to know or they were seeking God. ¿Por qué razón? Why? Porque fue el único que empezó a caminar con Dios fue Enoch. Because the only one that started walking with God was Enoch. Repitan conmigo en voz alta, Enoch caminó con Dios. Repeat after me. Enoch walked with God. Diga más fuerte, Enoch caminó con Dios. Say it louder. Enoch walked with God. Muchachos, yo les voy a enseñar que ustedes vean reflejado aquí lo que va a pasar en estos días. Look, guys, I want you to see here. This reflects what's going to happen in the upcoming days. Es algo de lo que nosotros creemos, de los principios bíblicos que nosotros creemos. It's what we believe. It's our principle, our Christian principles we believe in. De nuestras doctrinas cristianas, de lo que más creemos, está aquí enfrente representado. Our Christian doctrine, right here, this is where it's represented. Enoch fue raptado. Enoch was raptured. Nosotros creemos en el rapto de la iglesia. We believe in the rapture of the church. Pero no cualquier iglesia va a ir al cielo. But not any church is going to go to heaven. Solamente aquella que camina con Dios. Just the one that walk with God. Solamente esa iglesia podrá ser raptada. Only that church will be able to be raptured. Hay muchos que no caminan con Dios. There are many that do not walk with God. Pero Enoch sí lo hizo. But Enoch did. ¿Cómo lo hizo él? So how did he do it? ¿Quién le predicó de Dios? Who preached to him? Who talked to him about God? No había Biblias. There was no Bible. No había predicadores. There were no preachers. El primer predicador que existe se llama Noé. The first preacher that exists is Noah. Dios lo manda a predicar. God says to preach. Dios le manda a decir, dile a la gente que se arrepienta. God says to tell people to repent. Porque vendrá un diluvio. Because a flood is coming. Me pregunto, ¿cómo Enoch supo entonces acerca de Dios? So you may ask me, how did Enoch know about God? ¿Cómo pudo él caminar con Dios? How could he walk with God? No había Biblia. There was no Bible. No había predicadores. No preachers. No había iglesias. There was no church. ¿Qué pasó con Enoch? So what happened with Enoch? Póngalo, hija, en el versículo número 22. Please put verse 22. Algo sucedió en la vida de Enoch. Something happened in the life of Enoch. Él tenía 65 años cuando nació su hijo. He was 65 years old when his son was born. Cuando nace su hijo, ¿cómo se llama el hijo de Enoch? And when his son is born, what's the name of his son? Matusalén. Methuselah. ¿Saben qué significa la palabra Matusalén? Do you know what the word Methuselah means? La palabra Matusalén significa juicio. The word Methuselah means judgment. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén. Antes no. Enoch walked faithful with God 300 years after he had Methuselah. Before, no. Antes no caminó con Dios. Before that, he didn't walk with God. Tenía 65 años. He was 65 years old. Él no quería saber nada de Dios. He didn't want to know about God. No le importaba nada de la iglesia ni de la Biblia. The Bible says he didn't care about church. No le importaba absolutamente nada que tuviera que ver con Dios. He didn't care about anything having to do with God. Fue hasta que él tuvo el hijo It was until he had his son, que él comenzó a caminar con he Dios. started walking with God. Tenía 65 años. He was 65 years old. Nace su hijo His son is born. y le pone un nombre muy And he interesante. gives him an interesting name. Matusalén. Methuselah. Antes se les ponía nombre conforme a lo que significaba. Before they would give him names in which they had meaning. Lo que había en la mente del padre What the father was thinking era el nombre que le ponía al hijo. was the name that his son would be given. Cuando Abraham y Sara pudieron tener finalmente un hijo, When Abraham and Sarah were finally able to have a child, Dios vino y le anunció a Sara que iba a tener un hijo. God announced to Sarah that she was going to have a son. Sara se rió And Sarah laughed en manera de burla. in a mocking way. Ah, sí, ¿cómo no? Oh, yeah, okay. ¿Cómo voy a poder tener un hijo? How am I going to have a son? Y le pondrás a tu hijo Isaac, And you shall name your son Isaac. porque Isaac significa risa. Because Isaac means laughter. Por cuanto Sara se rió. Because just the way Sarah laughed. Así
así le pondrás el nombre. That's how you shall name him. El nombre de un hijo The name of a son representaba lo que estaba sucediendo en el padre. represents what was happening with the father. El nombre del hijo, The name of the son, el significado del nombre, the significance of the name, estaba en el padre Enoch. was in Enoch's in that father. Se va a llamar He Matusalén, shall be named Methuselah, porque viene un juicio de Dios a la tierra. because a judgment of God is coming to the earth. Viene un gran juicio a la A tierra. great judgment. Y yo no quiero entrar a ese juicio. And I don't want to enter that judgment. Entonces comenzó a caminar con Dios. So he started walking with God. Algo empezó a despertarse en él. Something started to awaken in him. La Biblia no nos lo dice. The Bible doesn't tell us Si Dios se le apareció y habló con él, if God appeared to him and spoke to him, o él comenzó a darse cuenta or he started to realize de la maldad de la tierra. of the wickedness of the earth. Pero el arrepentimiento de Matusalén, But de Enoch, But the repentance of Methuselah, of Enoch, el arrepentimiento de Enoch vino The a repentance of raíz Enoch, de pensar en la maldad de la tierra. the thought came from the root of the wickedness of the earth. Vamos a poner el versículo número 23, hija, es bien interesante esto. This verse 23 is so interesting. Dice la Biblia en el versículo número 23, y fueron todos los días de Enoch 365 años. Siguiente versículo, versículos el 4. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Iglesia, cuando suceda el rapto de nosotros, Church, when you read about our rapture, va a suceder porque nosotros tuvimos conciencia del juicio venidero. it's because we were aware of the upcoming judgments. Cuando una persona reconoce que viene juicio de Dios a la tierra, When somebody recognizes that the judgment of God is coming to earth, es la única manera de poder arrepentirse. that's the only way to repent. Pero ¿qué significa arrepentirse, pastor? But Pastor, what does repenting mean? ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? What is true repentance? Porque dice la Biblia que Enoch caminó con Dios. Because the Bible teaches that Enoch walked with God. ¿Era Enoch perfecto? Was Enoch perfect? ¿No cometía Did he errores? not commit errors? Él era una persona que no se equivocó en ninguna ocasión. Was he a person that never made any mistakes? Eso no significa el verdadero arrepentimiento. That doesn't mean true repentance. Hay algo que les voy a enseñar, muchachos. There's something I want to show you guys. Esta es la descendencia de Adán. These are the descendants of Adam. Adán se contaminó con una fruta. And Adam was contaminated with a fruit. Vamos a poner cualquier fruta. Let's put whatever fruit. No sabemos cuál fruta. We don't know what fruit. Pero Adán se contaminó. But Adam was contaminated. Todos los que nacían, And all those that were born, nacían con esa maldad ya. they were born with that wickedness. Y vamos a dibujar acá a los seres humanos. And we're going to draw here humanity. Cuando dibujamos a los seres humanos después de Adán, And when we draw humanity after Adam, usted puede dibujar cuantos quiera acá. you could draw as many as you like. Todos ellos All of them están contaminados. are contaminated. No hay uno que no. There's not one that is not. Todos ellos practican la maldad. All those practice wickedness. El único que fue creado conforme a la imagen de Dios fue Adán. The only one that was created in God's image was Adam. El versículo número 2 dice que Seth fue creado a la imagen de Adán, no a la de Dios. The following verse says that Seth was created in the image of Adam, not God. Eso también es bien interesante. That too is very Hija, si interesting. puedes poner el versículo 1, 2 al 3 en lo que yo voy acá leyendo, en lo que voy escribiendo para que la gente lo pueda leer. We're going to put verse 1 through 3 here, so I'm writing, everyone can see it. La Biblia es muy perfecta y además es muy clara. The Bible is very clear and also perfect. El primer hombre que fue Adán fue creado a la imagen de The Dios. first man that was ever created, he was made in the image of God, which was Adam. Pero Seth, el hijo de Adán, no fue creado a la imagen de Dios. But Seth, the son of Adam, was not created in God's Fue image. creado a la imagen de Adán. He was created in Adam's image. ¿Cuál era la imagen de Adán cuando tuvo a Seth? So what was Adam's image when he was born, when he gave birth to Seth? ¿Una de qué? One of what? De pecado. Of sin. Una de contaminación. Contamination. Me dicen amén todos, Can iglesia. I get amen, church? A partir de ahí, todos los que nacen vienen contaminados. After that, everyone that is born is born A contaminated. partir de ahí, todos los que nacen vienen sucios. Everybody is dirty afterwards. Todos los que nacen a partir de ahí traen la muerte en el interior. Everybody that's born after that is born with death inside them. Porque la muerte entró a través de Adán. Because death went through Adam. Y fueron viviendo 900 años y así fue disminuyendo la edad de vida de ellos. And they would live 900 years, but as you see, it would start decreasing. Hasta hoy en día que vivimos 80 años más o Up to menos. today that we live about 80 years. O en África que viven hasta 40 años en algunos If you lugares. go to Africa, there are places where they only Y live cada vez 40 el pecado y years. la maldad va haciendo que disminuya la edad. And each time sin and wickedness just makes on just bringing Pero death. la Biblia dice muy claro que Adán fue creado a la imagen de But Dios the Bible is very clear. It says Adam was created in the image of God. y Seth fue creado a la imagen de Adán, no a la de Dios. And Seth created in the image of Adam, not God. Como todos estaban
perdidos y contaminados, like they were all lost and contaminated. no podía venir la solución o la respuesta de mismo aquí adentro. So the resolution could not come from within there. Y entonces la solución se buscó por fuera. So then the solution was found from outside. Alguien que viniera desde el cielo. Somebody that would come ¿Cómo from se heaven. llamaba? And what was his name? Jesucristo de Nazaret. Jesus Christ of Nazareth. Hay algo bien importante en la Biblia, iglesia. So important in the Bible, church. Jesucristo era un ser humano. Jesus Christ was a human being. La Biblia dice que Jesucristo se le conocía como el Hijo de Dios, The Bible says that he was recognized as the Son of God, pero también le llama el Hijo del Hombre. but he was also called the Son of Man. ¿Por qué es el Hijo del Hombre? Why is he called the Son Porque of era Man? un ser humano normal, Because he was a normal human being. pero tenía una diferencia de nosotros. But there's something very different from him than us. Él no fue contado entre nosotros acá. He was not counted in this group here like us. Él no podía ser uno de estos. He could not be one of them. ¿Sabe por qué razón? Do you know why? Porque él no venía de un esperma de un ser humano. Because he didn't come from a human sperm. Él no traía esta contaminación. He didn't have that contamination. Él no traía esa maldad en él. He didn't have that wickedness in him. Al contrario, la Biblia dice que en él, el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 9, On the contrary, we look in the Bible, the book of Colossians, dice la chapter 2, Biblia, verse 9. en él habita toda la plenitud de la deidad. In verse 2, chapter 2, verse 9 says, in him dwells all the deity. Lo que eso quiere decir en nuestro castellano, What does that mean in our Spanish? que Dios estaba dentro de él. That God was in him. En él habitaba toda la plenitud de la deidad. In him lived all the deity. Por eso él nunca cometió un pecado, That's why he never committed a sin. porque él no estaba contaminado. Because he wasn't contaminated. Así había sido creado Adán. That's why Adam was created. Por eso se le conoce el primer Adán y el segundo Adán. That's why it's known as the first Adam and the second Porque Adam. Cristo fue criado como fue creado Adán, Because Christ was created like Adam was created. sin un esperma. Without sperm. Adán no tuvo un esperma. Adam didn't have Él sperm. no fue un bebé. He wasn't a baby. Adán fue formado a una edad ya de adulta. Adam was already formed in an adult way. Adán no venía contaminado. Adam didn't come Adán contaminated. lo contaminó el diablo. He didn't contaminate the Es el devil. primer Adán. He is the first El Adam. segundo Adán es Cristo. And the second Adam is Cristo Christ. viene limpio. He comes Y clean. viene el diablo a tratar de hacer lo mismo. And the devil tries to contaminate him. Trata de contaminarlo. To contaminate Cuando him. Jesucristo estaba ayunando 40 días en el desierto, When Jesus was fasting 40 days in the desert, se le aparece Satanás y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, Satan appears and says, if you are the Son of God, haz que estas piedras se conviertan en pan y cómetelas. make these rocks bread and eat them. Lo que quería hacer igual que hizo con Adán. What exactly we want to do with Adam. Obedéceme. But you obey me. No le obedezcas a tu padre. Don't obey your father. Obedéceme a mí. Obey me. Te voy a contaminar. I'm going to contaminate Y you. Jesucristo le contestó, And Jesus Christ answered him. no solamente de pan vivirá el hombre, Man would not just live off of sino bread, de toda palabra que sale de la boca de Dios. but each word that comes from the mouth of God. Y ahí rechaza la tentación After that, he rejects y se temptation, mantiene limpio, and he maintains se being mantiene clean sin contaminación. without being contaminated. Así lo tentó 3 veces Satanás, Satan tempted him that way 3 times, pero no pudo contaminarlo. but he wasn't able to contaminate him. Cuando llegó la hora de morir, When the time of death came, seguía la plenitud de la deidad en the él. deity still lived within him. Seguía a Dios completamente dentro de God él, was completely in hasta him que sale de su cuerpo cuando está colgando en la cruz. until he leaves when he's hanging on the cross. Y le dice y grita a Cristo, Padre, ¿por qué me has desamparado? And then Jesus screams out, says, Father, why have you forsaken me? ¿Por qué me has abandonado? Why have you abandoned me? Y era la primera vez que Cristo se sentía solo. And that was the very first time that Christ felt alone. Dios se había salido de él God had left him por 2 razones for importantes. 2 very important reasons. La primera de The ellas, first is Cristo estaba cargando todo el pecado de nosotros. Christ was taking on the burden of all our sin. Todos los pecados fueron transferidos hacia él. All the sin was just transferred onto Cuando him. los pecados fueron transferidos hacia And when él, the sin was transferred upon him, Dios no puede habitar con el pecado. God cannot live with sin. Dios tuvo que salirse de él, God had to leave him. porque ahora Cristo estaba lleno de pecados. Because now Christ was full of sin. No de pecados que él había cometido, Not of sin that he had committed, sino de pecados que los humanos habíamos but cometido. the sin that humanity had Él done. estaba lleno de He was pecados. full of sin. Dios se tuvo que salir. So God had to leave. Esa fue la primera razón por la cual lo dejó. That was the first reason he left. La segunda razón por la cual lo dejó And the second reason he left es porque iba a morir Cristo. is because Christ was going to die. Dios nunca muere. And God never dies. Tuvo que salir Dios de él God had to leave from within para him que muera el cuerpo humano so that human body can die y poder pagar por los pecados de todos. and to pay for the sins of all. Todo esto se los estoy diciendo por una sola razón, I'm muchachos. telling you all this for one reason.
Todos nosotros los seres humanos All of us, humanity, estamos contaminados. are contaminated. Hagamos lo que hagamos. Do what we do. Al venir de un esperma, When we come from sperm, estamos contaminados. we're contaminated. Cristo fue el único que no. Christ was the only one that did not. ¿Qué hizo Enoch entonces, pastor? So, Pastor, what did Enoch do? ¿Por qué él pudo ser raptado por Dios? Why was he able to be raptured by God? Si era uno de los contados de acá, If he was one that was in this group, era uno de los he was contaminados. one of the contaminated ones. ¿Por qué él fue llevado por Dios? Why was he taken by God? Porque él practicó lo que se conoce como el verdadero arrepentimiento. Because he practiced what is known as true repentance. Repitan junto conmigo en voz alta: verdadero arrepentimiento. Repeat after me. True repentance. ¿Qué significa el verdadero arrepentimiento? So what does true repentance mean? ¿Qué significa, iglesia? Church, what does it mean? ¿Significa que yo cometí un pecado y me arrepiento? Does it mean that I committed a sin and I repent? ¿Significa que yo cometí muchos pecados y me arrepiento de mis Does pecados? it mean that I commit a lot of sins and I just repent from them? Si eso fuera el verdadero arrepentimiento, If that was the true repentance, ¿por qué las personas vuelven a cometer pecados? why do people keep sinning? El verdadero arrepentimiento, True repentance, si tuviera que ver con, ay, me arrepiento de lo que hice, if it had to do with regretting with what I did, ¿por qué la gente lo vuelve a hacer? why do people keep doing it? Ese no es el verdadero arrepentimiento. That's not true repentance. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento, pastor? So, Pastor, what is true Ok, repentance? pensemos en algo. Okay, all right, let's think about something. Vamos a poner el ejemplo del ministro Cristian. All right, let's put an example of Minister Christian. Él está aquí al He frente. is here in the front. Vamos a suponer que él le pasa un mal pensamiento por la cabeza. Let's imagine that a wicked thought goes through his mind. Uno de los miembros de la iglesia vino acá en una troca bien grandota, One of the members here at church came in a big truck con rines 28, with 28-inch rims, todos cromados. all chromed out. Y viene la camioneta del año. And it's a truck, it's a brand new truck. Y a Cristian le encantan las camionetas. And Christian loves trucks. Y ve a un hermano llegando así. And he sees a brother coming that Y way. le pasa un pensamiento. And a thought occurs to him. Ah, yo quisiera ser como ese hermano. Oh, I'd like to be like that brother. Yo quisiera tener esa camioneta conmigo. I'd love to have that truck for me. Uy, si yo la tuviera, la lavaría todos los días. Man, if I had it, I'd wash it every day. La aspiraría todos los días. Vacuum it out every day. No dejaría que nadie se suba. Wouldn't allow anybody to get in. Y viene y se sienta a la iglesia. And then Christian comes and sits at church. Y está alabando a Dios And acá. he's praising God here. Pero ya él codició. But now he coerced something. Ya él, además de codiciar, en realidad vio mal a su hermano. And not only aside from coercing what his brother wanted, he saw him differently. La Biblia dice que no debemos de codiciar, The Bible teaches we should not coerce. pero él ya lo hizo. But he already did it. Y de repente yo le digo: Cristian, ¿tienes el verdadero arrepentimiento? And then I go to Christian and say, do you have true repentance? Oh, sí, pastor, yo ya me arrepentí de todos mis pecados que hice. Oh, yes, Pastor, I already repented from all my sins that I've done. ¿Y por qué codiciaste? So then why did you coerce that? Ah, pastor, me voy a arrepentir. Oh, Pastor, I'm going to repent. ¿Y ya no lo vas a volver a hacer? And you're not going to do it again? Entonces él me podrá decir: ya no lo voy a volver a hacer. And you may be able to tell me that, no, I'll never do it again. Pero cuando vuelva a ver otra trocota así grandota, But when he sees another big old, just decked out truck, él ya no va a ser a lo mejor él ya no va a ser va a ser más discreto. man, he's not going to be so, he's going to be more discreet about it. O sea, él la primera vez le dijo a su esposa: mira, mi amor, si yo tuviera esa troca, Because the first time he said, look, honey, if mira, I mi had amor, that si yo truck, tuviera esa camioneta, te sacaría para el downtown todos los días. baby, if I had that truck, I'd take it to downtown every day. Pero su esposa escuchó que yo le dije que si se había arrepentido, But his wife heard, and when I had asked him if he had repented, que si él tenía el verdadero arrepentimiento. if he had true repentance. Y su esposa escuchó que Cristian dijo: sí, pastor, yo tengo el verdadero And arrepentimiento. Christian's wife heard that Christian had said, yes, I do have true repentance. La segunda vez que vea otra troca, The second time, the other time that he sees another ya truck, no le va a decir a su esposa, he won't tell his wife. pero dentro de él va a pensar: ah, qué troca tan más linda. But inside him, he's going to say, man, that's a beautiful truck. ¿Sí o no, iglesia? Yes, no, church. Y si yo le pregunto: Cristian, ¿qué no te arrepentiste? And then if I ask Christian, but didn't you repent? Sí, pastor, yo tengo el verdadero arrepentimiento. Yes, Pastor, I have true repentance. Y entonces Then la gente piensa que el verdadero arrepentimiento people think that true repentance tiene que ver con ser perfecto. has to do with being
perfect. realidad ese no es el verdadero arrepentimiento. But in reality, that's not true repentance. Porque esa persona va a continuar en su mente aunque no se lo diga a los demás. Because that person will continue in his mind despite not telling others. Algunos codician una troca. Some want another truck. Bueno, fuera que sea una troca nada más. It might just be a truck. Algunos codician dinero Some just coerce money. y algunos codician And mujeres. some women. Sorry, hombres, solo me estoy yendo contra ustedes. Sorry, fellas, I'm just going against y'all. Ustedes siempre me perdonan a mí, yo no puedo ir contra las mujeres. You guys always forgive me, but I'm not Las going to mujeres guardan mucho resentimiento y no perdonan. Because ladies will sometimes don't have some Por eso anger no and not puedo forget. decir lo que ellas hacen, That's why I'm not going to talk about what they do, pero ellas saben lo que hacen. but they know what they do. Cuando ven a una hermanita les dice algo. When a little sister, when we say something to them, Capaz que una hermanita venga y le dice, oiga, se ve con unas libritas de más. I might say, hey, listen, it looks like you gained a little weight, sister. Esa hermana, por muy santa que sea, le dan ganas de ahorcar a la hermana que le dijo eso. That sister, no matter how holy she is, wants to just choke that lady who told her that. No te mato porque estamos en la iglesia, I'm not going to kill you because we at church. pero déjame salir. But as soon as we get out, Verás que te mato. I'll kill you. Eso le pasa por la cabeza. And that's what they think. Dice la Biblia que ese pensamiento ya asesinó a su hermana. That Bible already says that's called sin. Dice la Biblia que eso ya es pecado. That's already sin. Hermana, ¿que no te arrepentiste de verdad? But sister, didn't you truly repent? Sí, pastor, yo me arrepentí de verdad. Yes, pastor, of course I repented. Y entonces, ¿por qué estás pensando así de tu hermana? Therefore, why are you thinking about such an ill way of your sister? Pastor, discúlpeme porque es bien chismosa. Pastor, forgive me because she's Yo so soy muy gossip. sincerota. I'm so humble. Y muchachos, hay mucha gente que piensa que el verdadero arrepentimiento tiene que ver con ser perfecto. And guys, there's some people that think that true repentance has to do with being perfect. Ustedes, Enoch. Guys, you, Enoch. Enoch, él dice que caminó con Dios. Enoch, the Bible says that he walked with God. Enoch era contado entre los que estaban contaminados. And Enoch was counted within the many that were contaminated. ¿Ustedes creen que a Enoch no le pasaban esos pensamientos en la cabeza? Do you not think that Enoch had those thoughts? ¿Creen que no les pasaba eso por la cabeza? Do you guys think that he didn't think those thoughts? Sí le pasaba eso por la cabeza también. If he too thought about that, Estaba contaminado. he was contaminated. El único que no estaba contaminado era Cristo. The only one that was not was Christ. Todos los demás estamos contaminados. All of us are contaminated. Sí, pastor, pero yo ya acepté a Cristo. Yes, Pastor, but I have already accepted Christ. Sí, pero estás viviendo en un cuerpo, en una naturaleza pecaminosa. Yes, but you're living in a sinful nature. Tu naturaleza es pecaminosa. Your nature is being sinful. Tienes que entender lo que es el verdadero arrepentimiento. You need to understand what is true repentance. Si tú quieres ser de la iglesia que sea raptada como Enoch fue llevado, If you want to be from the church that's going to be raptured like Enoch, tienes que entender qué significa verdadero you need arrepentimiento. to understand what is true repentance. Verdadero arrepentimiento es practicar lo que hizo Enoch. True repentance is to practice what Enoch did. ¿Qué sucedió con Enoch? What did Enoch do? Enoch tuvo un hijo. He had a son. A los 65 años caminó una vida de mucha maldad. Until the age of 65, he lived a wicked life. Pero cuando tuvo a su hijo le puso Matusalén. But when he had a son, he called him Methuselah. Matusalén significa juicio. And Methuselah means judgment. ¿Por qué le puso ese nombre? So why did he name him that? Porque Enoch se dio cuenta de algo. Because Enoch realized something. No sabemos si Dios se lo anunció o él mismo se dio cuenta. And we don't know if God announced it to him or he himself realized it. Pero él se dio cuenta de que la tierra estaba maldita. But he realized that the earth was wicked. Se dio cuenta de que él era maldito. He realized that he was wicked. Se dio cuenta que él estaba contaminado. He realized that he was contaminated. Se dio cuenta que todos los seres humanos habían sido maldecidos. He realized that all of humanity had been cursed. Porque al vivir en la tierra, Because once you live on earth, toda la tierra fue maldecida por Dios. the whole earth was cursed by God. Repito, iglesia, toda la tierra fue maldecida por Dios. I repeat, church, the whole earth was cursed by God. Todo lo que proviene de la tierra es maldito. Everything that comes from the earth is wicked. Usted me podrá preguntar, pastor, ¿y las frutas que nos hacen bien para el cuerpo también? También esas frutas. And you may ask, well, Pastor, the fruit that is good nourishment for our body, that too is wicked? No hay Yes, it is. nada que se escape de la tierra que no haya sido maldecido por There's Dios. nothing that escapes from earth that is not wicked from God. Dios maldijo la tierra. God cursed the earth. Él se dio cuenta y dijo, somos malditos. And he realized and he said, we are wicked. Y entonces viene un juicio a la tierra porque la tierra está maldecida. Therefore, a judgment comes on earth because the earth has been cursed. Cuando él se dio cuenta que
toda la tierra estaba maldecida, And when he realized that the whole earth was cursed, pudo empezar a caminar con he Dios. was able to walk with God. ¿Qué significa caminar con Dios? So what does walking with God mean? Significa, Señor, yo entiendo It means, Lord, I understand que todo lo que hay en mí es contaminación. that everything that's within me is contamination. Entonces, Señor, yo no voy a seguir lo que yo creo. Therefore, Lord, I'm not going to follow what I Yo no believe, voy a seguir lo que yo pienso, not what I think, porque todo lo que yo crea o todo lo que yo piense because everything I believe, everything I think estará contaminado. is contaminated. Cuando usted piensa en esa troca, And when you think about that ese truck, pensamiento está contaminado. that thought is contaminated. Cuando piensa en una mujer, When you think of a woman, ese pensamiento está contaminado. that thought is contaminated. Aunque sea muy discreto y no le diga a nadie, Despite being discreet and not telling ese anybody, corazón genera ese pensamiento maldito that heart generates a wicked thought. y ese pensamiento viene contaminado. And that thought is already contaminated. ¿Qué significa arrepentirse? So what does repentance mean? Significa, Señor, ya me di cuenta de esta naturaleza en la que vivo. It means telling the Lord, Lord, I realize this wicked nature. Por eso te necesito, Dios mío. That's why I need Por you, eso Lord. necesito leer la palabra de Dios. That's why I need to read your Por eso word. necesito orar. I need to pray. Por eso necesito ir a la I need iglesia. to go to church. Te necesito a ti, Jesús. I need you, Si tú te Jesus. conectas conmigo, Señor, If you connect with y me, yo me God, conecto contigo, and I connect with you, entonces podré estar bien delante de ti. then I'll be able to be free before Pero you. entiendo, Dios mío, But Lord, I understand que vivo en una naturaleza maldita, that I live in a wicked nature, contaminada contaminated y pecaminosa. and sinful. Entonces a veces las personas piensan que el verdadero arrepentimiento So that sometimes some people believe that true repentance es ya no hacerlo. is just not doing it. El problema, ¿sabe qué está, muchachos? But you know, guys, the Que problem la is persona se frustra cuando intenta ya no pensar en la troca that people get frustrated when they try not to think about the truck, y cuando menos se da cuenta pasa la troca y ya está pensando en la troca. but when they least realize that the truck passes by, they're thinking about it. El verdadero arrepentimiento significa: The true repentance means me gusta la troca, I like the truck, me encanta la troca, I love the es truck. muy linda la troca, The truck is beautiful, pero no voy a hacer nada por conseguir esa but troca. I will do nothing to get that truck. A mi naturaleza le gusta esa troca, My own nature pero loves a mi that truck. espíritu le gusta obedecer a Dios. My spirit loves A mi obeying God, espíritu le gusta estar bien delante de Dios. being good before Entonces me voy a la iglesia, Therefore I go to entonces church, leo la Biblia, I read the Bible, entonces oro I pray, y entonces le pido a God. Dios And then I ask God, a través de la palabra Through the y a word, través de la oración and through prayer, que este gabaonita that this que Canaanite está saltando mi mente that is attacking my se mind sujete a mí, just becomes se esclavice is a y slave, ponga a orar and I start praying y se ponga a buscar de Dios en la and Biblia. start seeking the Lord in the Bible. Eso fue lo que hizo Enoch. And that's what Enoch did. Pero yo les engañaría a todos ustedes But I would deceive all y'all si les dijera que cuando vienen a Cristo that when I say that when you come to Christ, ya no están contaminados you are no longer y contaminated ya no va a venir malos pensamientos. and you're not going to have wicked thoughts. Eso no es verdad. That's not true. El verdadero arrepentimiento es reconocer mi naturaleza. True repentance is recognizing my own nature. No reconoció. Enoch recognized Viene juicio. judgment is coming. Matusalén. Methuselah, Viene juicio de Dios. judgment from God is coming. Oh Señor, Lord, nosotros no podemos salvarnos por nosotros we mismos. can't save ourselves. Alguien tiene que venir a salvarnos. Somebody needs to come to save us. ¿Y saben qué pasó después? And you know what happened after that? Vean las generaciones después de Enoch. Look at the generations after Enoch. Matusalén fue el hombre que vivió más años. Methuselah was the oldest man that's ever lived. Nació en el año 1656. He was born in the year 1656. 1656, ¿dónde estamos con Matusalén? Sí. 1656. Nació en el Methuselah, año He was 1656. born in the year 1656. Hija, vamos a poner los versículos de la Biblia. Let's put the verses in the Bible. Vamos a poner el versículo número 28, por favor. And we're going to put verse 28, please. Pongan atención, esto es importante. Please pay attention, this is important. En el versículo número 28 nos empieza a hablar acerca de los siguientes que nacieron. And verse 28, they start talking about the ones that came after. Y vivió Lamec. Bueno, Matusalén tuvo a Lamec. Methuselah had Lamech. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, pongan atención lo que dijo Lamec: Now pay close attention to what Lamech said. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lamec Lamech entendió exactamente lo mismo que entendió
su abuelo Enoc. understood exactly what his grandfather Enoch did. La tierra está maldita. The earth is cursed. La tierra va a caer, va a venir juicio a la tierra. Judgment is coming upon the earth. Necesitamos un salvador. We need a savior. Necesitamos alguien que nos salve. Someone that's going to save Alguien us. que nos limpie. Somebody that's going to cleanse us. Y entonces él tuvo a Noé Therefore he had Noah. y dijo, este nos aliviará He said, and he will bring us comfort de nuestras obras. from our labor and ¿Sabe painful por qué, toil. iglesia? You want to know why, Porque church? Lamec pensaba Because Lamech que a thought través de las obras that through works iba a poder ser bueno, he was able to be good, iba a poder cambiar su and he'll be able to- naturaleza maldita to change his wicked y nature, podría entrar al cielo. and will be able to enter heaven. Pero no se puede por las obras entrar al cielo. But you can't get to heaven through works. Por más que uno se esfuerce, no se puede lograr. No matter how much you try, you Lo can't que do uno it. necesita es el verdadero What arrepentimiento. someone needs is true Y el repentance. verdadero arrepentimiento significa And true repentance means reconocer mi condición contaminada, recognize my contaminated nature, reconocer mi naturaleza pecaminosa. my sinful Esa nature. naturaleza no se va a acabar Because that nature is not going to hasta end que me vaya de esta until tierra. I leave this Por earth. eso es que Dios nos tendrá que dar un nuevo cuerpo. That's why it's going to have to give you a new Porque este body. cuerpo no puede ir al reino de los cielos. body cannot go to the Este kingdom of cuerpo está contaminado. This body is Aunque contaminated. haya aceptado a Cristo, This body accepted este Jesus. cuerpo es una naturaleza contaminada, This is a nature that is pecaminosa, contaminated, sinful. porque vino de un esperma Because it came que from a descendía sperm desde Adán. That is descended from Adam. Alguien dice amén, Okay, iglesia. amen, church. El verdadero arrepentimiento True repentance significa means reconocer recognizing esa naturaleza pecaminosa. that sinful nature. Me dicen amén, iglesia. Church, okay, amen. Le voy a decir algo. I'm going to tell you something. Cuando usted, vamos a suponer, en la casa, Let's at home. el hermano Luis me ayuda a mantener, digamos, el jardín de la casa. My brother Louis, he helps me maintain my home. Él es muy atento y continuamente cuando crece la yarda, él llega y la corta. He pays close attention, and when the grass starts to grow, he cuts it. Ni siquiera, él sabe que ni siquiera me tiene que avisar. He even knows that he doesn't even have to call me. Él llega a cualquier hora y lo hace. He comes at any hour and he does Le it. pone fertilizante y le pone semilla y todo lo que requiere el cuidado. He puts fertilizer, he puts seed, whatever the yard needs, he does. Y yo disfruto, me gusta la yarda verdecita. And I enjoy it. I love seeing my yard Y a green. Lucas le gusta salir. And Lucas loves Y coming out. disfrutamos de estar ahí. And we enjoy being there. Imagínese por un minuto Now imagine for a minute que tenemos un topo allá atrás en la yarda. that we had, poop in the yard. Ese topo, ¿cómo se llama topo en inglés? No es topo, es como, dígame alguien, no es el que escarba, hace hoyos en la tierra. Oh, a mole. A mole. A mole. yeah. A mole. Okay, Mole. okay. Mole. Imagínese que yo tengo un topo en la yarda. Imagine I have a mole in the yard. Entonces ese topo comienza a hacer hoyos. Okay, so mole, they like making holes on the yard. Y entonces cuando veo un hoyo yo digo, ay Dios, tengo que tapar este hoyo. So when I see a hole, I'm like, oh Lord, I have to clog this hole. Y tapo el hoyo. And I cover the hole. Y yo me meto muy feliz porque creo que ya está resuelto el problema. And I walk away real happy because I think the problem is solved. A otro día yo salgo But the next day I go, y ahí hay otro hoyo. and there's another hole. Ah, Dios mío, tengo que volver a tapar ese hoyo. Oh Lord, I have to keep on, I have to cover that hole. Ya tapé el hoyo. I cover the hole. Ya me voy a la casa. I go home. Estoy feliz porque ya tapé el hoyo. I'm so happy because I covered that hole. Estoy feliz porque la yarda está muy linda. And I love it because the yard is beautiful. No. Mientras yo tenga el topo, While I have that mole, el problema va a existir. that problem will continue to Por más que exist. tape el hoyo, No matter how much I cover that el hole, problema continuará. that problem will continue. ¿Qué le quiero enseñar con esto? What I want to teach you with this, Hay mucha gente que dice así. there's a lot of people that say this. Cuando yo vine a Cristo, When I came to Christ, tapé todos mis huecos, I covered all my holes, pero dentro está el topo. but inside is the mole. Yo me arrepentí verdaderamente. I did. I truly O repented. sea, yo tapé todos los huecos, Lord, I covered all the holes, pero el topo no se puede matar. but you can't kill the mole. Es parte de ti. It's part of you. Está en tu casa. It's at your home. Es tu vecino. It's your neighbor. Y lo malo es que no lo puedes atrapar. And the worst part is you can't even trap it. ¿Qué toca hacer? What do you have to do? Reconocer Recognize que existe un topo. that a mole exists. Reconocer Understand que existe una naturaleza pecaminosa. that you have a wicked nature. Esto no quiere decir This doesn't mean que yo al reconocer que tengo el topo, that once I me realize voy that a I ir have de the mole, fiesta, I'm going to go party. me voy a ir a beber, I'm gonna go drink. me voy a ir con cuanta mujer se me atraviese. I'm going to go with any woman that goes before No me. es lo que estoy diciendo. That's not what I'm saying. Estoy diciendo que la gente tapa el hueco I'm saying that people sometimes cover the hole y se siente bien porque dice, ah, ya tapé el hueco. and they feel so proud because they say, oh, I already covered the Estoy hole. muy feliz. I'm very happy. Y otro día sale y ve el otro hueco And the next day they see another hole y se pone muy triste. and they get so sad. No, yo no puedo con el I
cristianismo. I can't just Es continue with muy Christianity. difícil. It's so Por hard. más que quiero dejar de pensar en la troca, No matter how much I try to no leave puedo the dejar thoughts de of the truck, pensar en la troca. I can't stop thinking of the truck. ese no es verdadero arrepentimiento. That's not true repentance. Por eso la gente se frustra. That's why people get Y frustrated. por eso la gente deja el cristianismo And people leave y Christianity abandona y se desconecta de Cristo. and stop being disconnected from Christ. El verdadero arrepentimiento es: True repentance tenemos is que reconocer we need to que recognize tengo una naturaleza pecaminosa that I have a wicked y que nature, viene juicio a la tierra. and a judgment is Esa on tierra earth. va a ser enjuiciada that earth will be porque judged. está maldecida. Because it's Y cursed. mientras vivamos acá, And while we live el here, topo va a estar acá, the mole la will be here, maldición va a estar acá. the curse will Lo be que here. me toca a mí But what I have to es do caminar con Dios. is walk with God. ¿Qué significa caminar con Dios? So what does that mean, walking with God? Yo tengo el topo, I have the mole, pero me voy a la iglesia, but I go to church, leo la I Biblia, read the Bible, oro a Dios, I pray to me God, pongo de I get on rodillas, my knees, ayuno a Dios, I fast, camino con I Dios. walk with God. Ah, hermano, pero tú pensaste en la troca. Oh, brother, but you thought of the truck. Sí, Yes, yo pensé en la troca. I thought of the truck. Pero ¿sabes qué? But you wanna know A eso something? vengo a la iglesia, But that's why I come to a church. conectarme con Jesucristo. connect myself with Porque Jesus esa Christ. mente, Because this esta mind, naturaleza this pecaminosa, nature, this wicked nature, continuamente trata continuously de tries arrastrarme a la maldad. drags me to Pero mi wickedness. pastor me enseñó But my pastor que el taught me verdadero that arrepentimiento true repentance no significa de tapar huecos, doesn't mean just covering sino holes. de reconocer It is que recognizing vivo en una naturaleza that I live in a pecaminosa. wicked nature. Y que cuando vivo en una naturaleza And when I live in pecaminosa, a wicked nature, no tengo más have no que other estar choice conectado con Jesús. to be connected with Christ. Si usted tiene dos vasos, If you have 2 cups, dos botellas 2 bottles de agua, of de water, plástico, plastic, y estas botellas de agua, and these bottles of water, una está vacía, one is empty, la otra está llena, and the other is full, completamente llena, completely full. está hasta acá de llena. It's up to here being full. Entonces usted le hace un hueco a esta And you make a hole in the y otro bottom, hueco acá another hole here, y conecta un popote and you connect a o straw pajilla o como se llame or en su straw, país. however you, whatever you say straw in your country. Entonces, Therefore, automáticamente, automatically, usted no tiene que hacer nada. you don't have to do Usted no anything. tiene que pedirle a esta, ¿me puedes pasar un poquito? You don't have to ask him, can you give me some? Automáticamente. Automatically. Lo de acá From here, empieza a llenar acá. we'll start filling here. Cuando usted estaba allí en vacío, And when you were pero really está empty, conectado con but you are Jesucristo, connected to este es Jesus, usted, you say, this is entonces you. la santidad de Él pasa a usted. The holiness of God Usted passes no to es you. santo porque usted esté lleno. You are not holy because Usted you are es santo full. porque la santidad de Él pasó a usted. You are holy because His Y aunque holiness usted vive passed to you. dentro de una naturaleza And pecaminosa, despite living in a mientras se wicked mantenga nature, conectado while con you're Él, connected with Jesus, usted va a estar lleno de Él. you'll be Aunque full of su Him. botella esté contaminada, Despite your bottle aunque being su contaminated. botella, aunque su vasija esté sucia, Regardless of it's aunque su dirty, vasija no sirva para nada, because of it not si usted being, se it being mantiene useless. conectado con If you're Jesús, connected with Jesus, usted es santo, iglesia. you are holy, church. Necesitamos a Jesucristo. We need Jesus Él es el Christ. único que puede darnos la santidad. He is the only one that can Él give es us that el único que holiness. puede He is the only one that hacer lo que hizo con Enoch. can do what He did with Enoch. ¿Por qué se lo llevó Dios? Why did God take him? Porque era muy bueno. Because He was good? Se lo llevó para enseñarnos He took him to show que us todo aquel que reconoce el verdadero that arrepentimiento all those that recognize true repentance va a ser raptado por Dios. will be raptured by El God. verdadero arrepentimiento significa True repentance means reconocer que recognizing vivimos en una naturaleza that we pecaminosa. live in a sinful nature. No solamente reconocer un pecado. Not just recognizing one sin. Ese es el problema de la gente. That's the problem of Ah, people. yo codicié. Oh, I coerced. Perdóname. Oh, forgive me. ¿De qué sirve que te perdone la codicia si todo tu cuerpo está contaminado? What good is it that I forgive Tienes you al coerced if topo your whole dentro de body is ti. wicked? You have a mole in you. La gente piensa que el arrepentimiento es: hice esto, me arrepiento. People think that repentance is I did this El and I'm verdadero sorry. arrepentimiento es reconocer que toda mi naturaleza But true repentance is es to understand bien our pecaminosa. entire nature is Cuando una sinful. persona reconoce que toda su naturaleza es bien pecaminosa, When somebody recognizes that their whole nature is sinful, esa persona está lista para buscar de Dios that person is ready to seek y God para caminar con Dios. and to walk with God. Una persona que piensa A person that thinks que solamente se equivocó en una cosa, that only messed up on one thing, esa persona es arrogante y orgullosa y no está lista para que Dios trabaje en that ella. person is arrogant and proud and God is not ready to work with Ah, you. es que yo soy muy bueno, pero solo porque codicio la camioneta. You know what? I'm really good, but just because I coerced the Tu truck, naturaleza es bien pecaminosa. Cuando tú entiendas eso, your own nature is so sinful. But when you understand that, entonces Dios va a obrar en ti. God can work in Porque you. una persona que reconoce que es
que es bien, que tiene una naturaleza Because pecaminosa, a person that recognizes that they have just a sinful nature, esa persona va a buscar verdaderamente de Dios. that person will truly seek God. Una persona que piensa que solo se equivoca en algo, The person that only thinks that he only messes up on a couple things. número uno, ni siquiera va a tener la fuerza de buscar a Dios. Number one, they won't even have the strength to seek God. Y número dos, Dios no lo va a ver con buenos ojos. And number two, God will not see him in ¿Ah, sí? pleasing eyes. ¿Tú crees en tu propia justicia? Oh, okay. You think in your own ¿Ah, sí? justice? ¿Tú crees que estás contaminado solamente un poquitito? Oh, you think you're only contaminated just, ¿Ah, just sí? a little bit? Yo maldije toda la tierra. You know what? I cursed Y the toda la whole tierra es earth. maldita. And the whole earth is wicked. Enoc caminó con Dios Enoch walked with God porque entendió que venía el juicio because he understood that judgment y was que coming. toda la tierra había sido And maldita. the whole world had been cursed. Muchachos, hay algo bien increíble. Guys, there's something so incredible. ¿Sabe cuándo muere? Hija, vamos a los versículos. Guys, you know when died? Let's go to the verses. Vamos al versículo 29. Verse 29. 29. Verse Y 29. 28 y de ahí hasta el 32 nos vamos a ir. Let's go from 28 to Y llamó su 32. nombre Noé diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 770 años y murió. Versículo 32. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, Cam y Jafet. Muchachos, aquí hay algo bien importante. Guys, there's something so important here. ¿Cuándo murió Matusalén? When did Methuselah die? 1656. In 1656. Noé nace en el 1056. And Noah is born in the year 56. ¿Cuántos años tenía cuando tuvo a sus tres hijos? And how old was he when he had his 3 children? ¿Cuántos años tenía? How old was he? 500 He años. was 500 years old. O sea, en el año So- 1556 So in other words, in the year 1556, tuvo a sus hijos. he had his children. La Biblia dice The Bible says que en el año 600 de Noé vino el diluvio. that in the year of 600, that's when the flood came up, when Noah was 600. ¿En qué año vino el diluvio? So in what year did the flood come? 1656, porque la Biblia dice en el año 600 de Noé vino el diluvio. In 1656, because it says when En el Noah año was... 1656 vino el diluvio. Muchachos, disculpen, ¿en qué año murió Matusalén? Okay, so I'm sorry. So what year did Methuselah die in? Cuando vino el diluvio. When the flood came. Es decir, In other words, solamente murió Matusalén, as soon as Methuselah died, inmediatamente vino el diluvio. the flood immediately came. Pero ya se había anunciado desde acá. But it had been announced here. ¿Cómo se llamaba Matusalén? What was Methuselah? What did his name mean? Juicio. Judgment. Dígalo en voz alta. ¿Cómo se llamaba Matusalén? Say it out loud. What did Methuselah mean? Juicio. Judgment. Iglesia, Church. con Dios no se juega. You can't play with God. Todo lo que está escrito en la Biblia es real y verdadero. Everything that's written in the Bible is true and real. Y usted se lo voy a dejar de tarea en el libro de Génesis capítulo 6. And I'm going to leave it you as homework in the book of chapter 6 of Genesis. Dice la Biblia que en el año 600 de Noé, It says when Noah was 600 years o old, sea, 1056 cuando él nace, in other words, 1656 when he was born, más 600, or 1056, 600 years after, 1656. 1656, Muere Matusalén Methuselah dies. e inmediatamente viene el juicio de Dios a la tierra. Immediately God's judgment comes upon earth. Quiero terminar con esto. I want to wrap up with this. Una persona no puede tener el verdadero arrepentimiento A person can have true repentance si primeramente no entiende que viene juicio a la tierra. if first doesn't understand that the judgment is coming on Vea earth. este cuadro que pasó hace más de 5000 años. Vea. Look at this table here that happened over so many years. Esto mismo va a pasar en el tiempo final. This too will happen at the end of the day. Jesucristo dijo: más como en los días de Noé, así sería el día de la venida del Hijo del Hombre. Jesus Christ would say, just like it was in the days of Noah, it will be when the Son of Man comes. ¿Cómo eran los días de Noé? And how was it in the days of Noah? Bueno, uno caminó con Dios. Well, one walked with Era God. Enoch. It was Enoch. Hoy la iglesia representa ese Enoch. And today the church represents Enoch. Los que caminamos con Dios. Those that walk with Pero God. tenemos que hacer el verdadero arrepentimiento. But when you do the true repentance, Yo reconozco que vivo en una naturaleza muy I pecaminosa. recognize that I live in a sinful No soy nature. santo por mi cuenta. I'm not holy because of Soy me. santo porque estoy conectado con Cristo. I'm holy because I'm connected with Pero estoy Christ. viviendo en una naturaleza pecaminosa. But I'm living in a sinful Ese es el nature. verdadero arrepentimiento. That is true repentance. La persona que tiene el verdadero arrepentimiento The person that has true repentance continuamente piensa en el juicio de Dios. usually thinks of God's judgment. Viene el juicio de Dios. God's judgment is coming. En los días de Noé había uno que caminaba con In Dios. the days of Noah, there was one that
walk with God. 2, se anunció el juicio. And 2, judgment was Iglesia, announced. hoy en día el juicio está anunciado para la tierra. Church, today, judgment is being announced on earth. 3, 3, Enoc fue raptado. Enoch was raptured. Dígame, ¿antes o después del juicio? Tell me, before or after judgment? Antes del juicio. Before Hay judgment. muchos pastores o iglesias que enseñan que el rapto de la iglesia será después de la tribulación. There's a lot of churches and pastors that teach that the rapture should be after the tribulation. Muchos pastores e iglesias que enseñan que la iglesia de Cristo va a pasar por la gran tribulación. It's taught by many places that the church is going to go through the tribulation. La iglesia verdadera, But the true church, la que camina con Dios, the one that walks with God, como Enoch lo hizo, like Enoch did, va a ser rescatada antes de que venga el juicio a la tierra. shall be rescued before the Me judgment dice comes on amén la earth. iglesia. Can I get an Le amen, puede church? dar un aplauso fuerte al Can I get a Señor. strong round of applause for the Lord? Enoch representa a la iglesia. Enoch represented the church. Tenemos que caminar con Dios. We need to walk with God. Caminar con Dios significa Walking with God means buscarlo a Él, seeking Him, asistir a la iglesia, assisting church, reconocer que mi naturaleza es muy pecaminosa recognizing that I have a sinful y nature. que tengo que estar conectado con Cristo. I have to be connected with God. Porque viene el juicio. Because judgment Y is si no coming. estoy conectado con Cristo, When I'm not connected with el God, juicio me the destruye. judgment will destroy me. Muere Matusalén Methuselah dies, y llega el juicio de Dios a and la tierra. judgment comes here on earth. Vamos a ponernos de pie, por favor. Everybody, iglesia. please.